este mes de octubre, la semana pasada, comencé con una nueva serie de enseñanzas que voy a estar compartiendo a lo largo de este mes, que titulé esta serie de enseñanzas Filtros. Filtros. Y yo quiero que, si para ti ha sido de bendición el primer filtro, la primera semana, la semana pasada, quiero que levantes tu mano. Yo levanto mis dos manos porque para mí ha sido de bendición el tema de filtros. Yo quiero usar buenos y correctos filtros a la hora de tomar decisiones. De esto se trata esta serie. Hay diferentes filtros, diferentes principios en la palabra de Dios que te ayudan a la hora de tomar decisiones. Yo daba un ejemplo la semana pasada y decía que las cosas que tú y yo conocemos como un carro, una lavadora, el aire acondicionado, por poner un ejemplo, pueden funcionar con el filtro incorrecto, pero tú sabes muy bien que no va a perdurar. O tal vez algo puede funcionar sin filtro, pero no va a funcionar de la manera correcta. Podemos poner cualquier ejemplo, desde un carro hasta una cafetera que hablaba la semana pasada. En la vida espiritual, en nuestro caminar con Dios, pasa exactamente lo mismo. Hay filtros que te ayudan a tomar una decisión en tu vida. Una pequeña decisión, una decisión que no es tan ligera, tal vez una decisión grande, pero hay filtros. Y los filtros son para usarlos. Yo decía la semana pasada, yo no agarro el filtro del aire de la cabina del auto y se lo doy a mi hijo para que juegue. Yo lo uso de la manera correcta. Es lo mismo con los filtros espirituales. Dios quiere que uses esos filtros para poder tomar la decisión correcta en tu vida. Amén. La semana pasada compartí el primer filtro y te dije, si hay un filtro que quiero que tú te guardes y te quedes y los demás ya no te acuerdes, no importa, pero acuérdate del primer filtro, decía. Y el primer filtro fue: honra a Dios. Honra a Dios. Cada vez que tú tomes o vas a tomar una decisión, pregúntate, ¿esto honra a Dios? ¿Esto que estoy a punto de hacer honra a Dios? ¿Esto que estoy a punto de decir honra a Dios? ¿Esto que estoy a punto de ver honra a Dios? Pregúntate eso y usa este filtro, y usado correctamente te ayuda a tomar una buena decisión. El principio de la semana pasada, para que solamente tengo la costumbre de hacerlo como una recapitulación, el principio es el principio de la honra. Es todo lo que tú honres en tu vida será atraído a ti. Todo lo que tomes por ligero en la vida se va a alejar de ti. Ese es el principio de la honra, porque el significado de la palabra honra es peso. Cuando tú le das el peso que se merece algo en tu vida, va a estar cerca de ti. Pero cuando tú tomas eso a la ligera, se va a apartar de ti. Un ejemplo, el matrimonio. Tú le das la honra al matrimonio, siempre va a estar bien presente en tu vida y bien cerca de ti. Si tú tomas a la ligera el matrimonio, se va a ir apartando de ti. Ese es el principio de la honra. Siempre pregúntate, ¿esto o aquello honra a mi Dios? Y te prometo que la decisión que tomes va a ser buena. Amén. Amén, iglesia. Hoy día, filtro número 2. A mí me encanta, tiene que ver mucho con el primero, pero es muy profundo a la vez. Filtro número 2, si tienes tu tablet, el teléfono, un papel, apúntalo. Yo aprendí hace muchos años que los que apuntamos los principios en una hoja, en un cuaderno, y los guardamos, tenemos un mejor lugar allá en el cielo. Tu morada va a ser especial en el cielo. Vas a tener un penthouse allá arriba. Así que vale la pena apuntar. Vale la pena apuntar. Filtro número 2, hoy día. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Tú puedes confiar en Jesús. Solo para ir entrando en lo que quiero compartir el día de hoy, que Dios ha puesto en mi corazón. Yo confío
en mi esposa. Tú puedes confiar en Dios. Si tú confías en un hombre, si tú confías y puedes confiar en una mujer, te aseguro que tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar en Dios a la hora de tomar decisiones. A veces cuando no parece tan sencilla esa decisión, tomo la decisión confiando en Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Así que quiero ir al Evangelio de Lucas capítulo 5. Voy a leer 2 versos, 4 y 6. Una de mis historias favoritas del Evangelio. Y de ahí quiero que me acompañes a orar. Lucas capítulo 5 del 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Cuando acabó de hablar Jesús, nuestro Dios, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pero como tú me lo mandas, voy a confiar en ti. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra bendita, viva y eficaz. Yo te pido, Espíritu Santo, háblanos a través de ella. Háblanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Doy gracias a Dios por los filtros espirituales de su palabra. Realmente a lo largo de mi vida me han acompañado y puedo decirte, es bueno tomar decisiones con filtros basados en la palabra de Dios. A veces podemos estar usando el filtro incorrecto. A veces tenemos que limpiar el filtro. O a veces tenemos que poner un filtro. Tal vez nunca ha habido un filtro, tal vez esto es nuevo para ti. Pero creo que este es el momento realmente de honrar a Dios. Y ahora vamos a confiar en Dios. Amén. Hace muchos años, iglesia, yo soy del Perú. ¿Cuántos aquí pueden ser peruanos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dar un aplauso al Perú, por favor. Yo soy del Perú, de la costa. El Perú es hermoso. Es un país tan diverso que tiene costa, sierra y selva. Tiene el océano Pacífico, tiene las montañas, sin temor a equivocarme, una de las más grandes del mundo, la cordillera de los Andes. Y también tiene jungla, tiene selva virgen. Hasta el día de hoy hay selva virgen en Perú. Es un país muy diverso. Pero ¿por qué te digo esto? Hace muchos años, cuando yo comencé en los caminos del Señor, hice un viaje misionero a la sierra del Perú, a la montaña del Perú. Y hacíamos este viaje misionero, me acuerdo muy bien, tengo grandes recuerdos de ese viaje. Pero cuando estaba meditando esto, me acordé de algo que pasó en ese viaje misionero. Llegamos a una comunidad que estaba muy arriba en la montaña y vive personas, están ahí comunidades. Y recuerdo que esta comunidad no tenía agua potable, como muchas partes de América Latina, que todavía no tienen agua potable, como tú y yo tenemos, que abrimos el grifo, ponemos un vaso y tomamos el agua. Ellos no tenían agua potable. Entonces, nosotros estábamos investigando cómo poder ayudar, cómo poder hacer pozos de agua, cómo poder ver cómo la iglesia podía ser de bendición. Y en esos días que estábamos ahí, estábamos hablando de la importancia del agua potable. Y esta comunidad de personas se había acostumbrado a tomar el agua que no es potable. El agua sin filtro, para ponerlo en contexto. Se habían acostumbrado a lo largo de su vida a tomar agua tal vez con bacterias, a tomar agua tal vez que no era bueno para ellos. Pero se habían acostumbrado. Tú veías, yo hablaba con una persona y por fuera se veía normal. Pero se había acostumbrado a tomar agua sucia. Es la verdad. Esa es la realidad de muchos lugares de América Latina. Se habían acostumbrado a tomar agua sin filtro. Y recuerdo que todo esto pasó porque yo quería tomar agua y ellos me prohibieron, no tomes esa agua.
Tú no estás acostumbrado a eso. No tomes de esa agua. Sabes que en el ambiente espiritual pasa algo muy parecido. Muchas veces te acostumbras a vivir sin filtro y permites cosas en tu vida que parecieran que es normal, que por fuera tú puedes verte bien, pero por dentro te están haciendo daño. Porque estás permitiendo cosas en tu vida y no hay un filtro que lo filtre, valga la redundancia. No hay algo. Y muchas veces pensamos que está bien, ya se hizo algo normal hacerlo así. Vivir sin filtro o vivir con el filtro equivocado. Pero ¿cuántos sabemos que hay una gran diferencia cuando tú tomas agua con filtro, agua pura, agua potable, o cuando tú tomas agua que no es pura, agua que está contaminada? Así que en esta historia, familia, en esta historia que estamos leyendo en el Evangelio, en el capítulo 5 de Lucas, pasa algo muy peculiar. Estos discípulos, estos pescadores, estaban acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Ellos estaban acostumbrados a pescar, tal vez a la misma hora, en el mismo lugar, de la misma forma, y se habían acostumbrado a eso. Pero de repente llega Jesús y le dice a un tal Simón: ahora vas a hacer las cosas de una manera distinta. Ahora vas a hacer las cosas de una manera distinta. Para ponerlo en contexto, llega el Señor Jesús y le dice a Simón: ahora vas a hacer las cosas, pero vas a confiar en mí. Vas a ponerle filtro a lo que estás a punto de hacer. Tal vez a eso que estabas acostumbrado a hacer, a eso que tu experiencia te decía que es lo correcto de hacer, la manera de hacerlo, o tal vez tú lo aprendiste en algún lado, pero el Señor Jesús llega y te dice: ahora confía en mí. Ahora yo te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas. Y me encanta porque Simón, Pedro, habrá pensado, y yo me he puesto en los zapatos de ese hombre. Esto no tiene sentido lo que él me está diciendo. Un pescador, un rabí. Un pescador con experiencia, un rabí que predicaba en la iglesia. Y yo me imagino que Pedro tal vez dijo: esto no tiene sentido. Hacer las cosas de esta manera no tiene sentido. Quiero que agarres algo, iglesia, cuando hablamos y pensamos y meditamos en confiar en Dios. La mayoría de las veces que Dios te invita a confiar en Él, te va a parecer que no tiene sentido. Ese es el gran desafío de nosotros, los cristianos. Muchas veces Dios te dice: puedes confiar en mí. Confía en mi palabra. Confía en esa manera de hacer las cosas. Y tal vez tú dices: pero no sé si te ha pasado a ti y cuántos aquí son sinceros. Yo sí soy sincero y digo: ¿estás seguro, Dios? A mí me ha pasado. Yo soy pastor, a mí me ha pasado. ¿Estás seguro, Dios? ¿Ese es el camino? Puedes confiar en Dios. Si Dios te está pidiendo algo y para ti no tiene sentido, es el momento perfecto para usar el filtro de confiar en Dios. Va a haber cosas que no van a parecer que van a dar resultado. Pero ¿cuántos podemos decir que la palabra de Dios sí da resultado? La palabra de Dios sí da resultado. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Leyes vendrán, leyes irán, modas pasarán, modas vendrán, el mundo seguirá, pero la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Tú puedes confiar en Dios, tú puedes confiar en su palabra. Si hay algo que no tiene sentido, prepárate, usa el filtro,
Confía en Dios. Tome ese camino. Ese camino tal vez que no es el más fácil. Tome el camino más alto. El camino que no tiene sentido. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. La historia va así más o menos en esa playa, en ese momento. Había un grupo de pescadores liderados por Simón y Jesús aparece en medio de todo eso. Pero dice la palabra de Dios que ellos habían estado tratando. Dice hemos estado tratando toda la noche y no hemos tenido ningún resultado. Hemos estado tratando. Un grupo de pescadores llenos de experiencia y llega un rabí. Yo me imagino a Pedro diciendo: tú, rabí, ¿me vas a enseñar a mí a cómo pescar? Tú eres un rabí, tu trabajo está en la iglesia, tu trabajo está en la sinagoga, mi trabajo está aquí en la playa. Yo tengo la experiencia necesaria. ¿No ves mis canas en mi pelo? ¿No ves todo lo que estos pies y manos han andado en la vida? ¿Y tú, rabí, me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿O cómo tirar las redes? ¿O dónde hacerlo? ¿O de qué manera hacerlo? Yo pienso en Pedro y me imagino de esa manera. Muchas veces, agarra esto, iglesia, muchas veces tu experiencia te puede frenar de confiar en Dios. Muchas veces lo que aprendiste de tus padres, tal vez, lo que aprendiste en el pasado, pero quiero que sepas algo: Dios, Jesús siempre está trayendo algo nuevo para tu vida. Siempre está trayendo algo fresco, algo distinto. Nuestro Dios en esa mañana estaba trayendo algo distinto que ese grupo de personas hasta ahora no habían experimentado. Ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Jesús viene y le dice: ok, ahora vas a confiar en mí. Ahora yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Amén. Estaban tratando, iglesia. Quiero quedarme un ratito en esta palabra: tratando, trabajando duro, esforzándote por encontrar un resultado, esforzándote por algo, tratando por algo. ¿Cuántos aquí están tratando? ¿Cuántos pueden estar aquí? No me respondas, es para ti. Tal vez tú estás tratando con algo en esta tarde. Tal vez estás tratando con algo en tu casa. Te estás esforzando por algo en tu casa. Estás trabajando duro por algo, no sé, con la familia, con los hijos, en el trabajo, en el ministerio, en el matrimonio. Tal vez tú estás tratando. Ellos habían tratado toda la noche de hacer las cosas de una manera. Si tú te sientes identificado y hoy día tú estás tratando hasta con un problema o una adicción, esta palabra es para ti. Tu esfuerzo, el seguir tratando, siempre va a tener que ver contigo. Pero la confianza siempre va a tener que ver con Jesús. Tú puedes seguir tratando con tus fuerzas, tú puedes seguir esforzándose, pero llegó la hora de parar el esfuerzo y comenzar a confiar. Y comenzar a confiar. Ellos estaban, agarra esto, iglesia, ellos estaban tratando, pero no estaban confiando. Ellos estaban tratando. Es hora de parar de tratar y comenzar a confiar. Muchas veces, así como la experiencia te frena de confiar, muchas veces tu esfuerzo se va a interponer entre tu confianza a Dios. Muchas veces tu esfuerzo te va a alejar de confiar en Dios. Y dices, como yo en alguna vez he dicho, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo puedo ser libre, yo puedo manejar ciertas situaciones en mi vida, yo puedo. Pero déjame decirte, no puedes. Al menos en el área espiritual, no puedes. No vas a poder.
sin la ayuda realmente del Maestro, sin la ayuda realmente de nuestro Dios, sin la ayuda de la gracia de Jesucristo, no vas a poder. Ellos estaban tratando y tratando, pero no estaban confiando, iglesia. Tú puedes confiar en Dios el día de hoy. Esta es una pregunta que quiero que te lleves a casa. ¿Hay algo en tu vida hoy día, que Dios te está diciendo tal vez, confía en mí? Confía en mí. Hazlo de esta manera. Y tú puedes decir, ¿dará resultado? ¿Dará resultado de esa manera? Pero si hago esto de esta manera, no sé, tal vez voy a perder mi trabajo, por decir un ejemplo, o voy a traer una división en mi familia, no lo sé. Tú puedes confiar en Dios y en su palabra. ¿Qué es lo que en este momento Dios te está diciendo? Confía en mí. Deja de tratar y empieza a confiar. Deja de seguir esforzándote y empieza a confiar en mí. Me encanta porque, si yo te soy sincero, uno de los personajes favoritos después de Jesús, y definitivamente mi top 5 es Pedro. Yo sé que más de uno, ¿no? ¿Cuántos le encanta el personaje Pedro? ¿Sabes por qué a mí me encanta? Porque era bien bocón. A mí me encanta Pedro, era bien bocón, era muy hablador, se iba de boca, reaccionaba Pedro. Él era muy parecido a mí. Yo soy tan humano como Pedro. Y a veces él se mandaba cualquier pachotada. Pachotada es cualquier cosa, o sea, decía lo que sentía. A veces no se frenaba. Es por eso que es uno de mis favoritos, Pedro, porque era tan real. Pero fue uno de los que Dios más usó en la iglesia primitiva. Fue aquel de esas 3 personas que estuvieron siempre al lado de Cristo. Ese hablador, ese bocón, ese Pedro, al lado de Juan y Jacobo, eran los 3 de Jesús. Pero me encanta Pedro, me encanta. ¿Y por qué me encanta tanto en esta historia? Porque Pedro, a pesar que le dijo a Jesús, ¿estás seguro de lo que tú me estás diciendo? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo que yo haga? Que yo he tratado toda la noche, maestro, y ahora me estás pidiendo tú que mira tus manos. Tú eres un rabí, mira mis manos son de pescador. Yo sé lo que hago. Eso le dijo Pedro al Señor. Pero ¿sabes por qué me encanta Pedro al final? Porque lo hizo. Lo hizo. Tuvo dudas, tuvo preguntas, pero terminó confiando en Dios. Tú puedes tener dudas, tú puedes tener preguntas, pero lo valioso de todo es que tú puedes confiar en Dios al final. Mira lo que dice el verso. Va a salir ahí en la pantalla el verso 5, el verso 6. Así lo hicieron. Verso 6. Así lo hicieron. Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Y esto es lo que quiero que te lleves de este pedazo del principio, cuando Pedro dijo muchas cosas, pero terminó confiando en Dios. Para confiar plenamente en Dios, tú no tienes que saberlo todo. Para confiar plenamente en Dios, tú no tienes que entenderlo todo. Pedro en esa mañana tenía dudas, él no entendía cómo iba a suceder esto que él había tratado toda la noche en hacer. Él había tratado, se había esforzado, había estado con más compañeros. Él no entendía cómo eso podía ahora ocurrir, pero decidió confiar. En tu caminar con Jesús hay cosas que nunca vas a entender. Hay cosas que yo no entiendo nada, pero eso nunca es una piedra de tropiezo para yo confiar en Dios. Para que tú confíes plenamente no tienes que entenderlo todo. Tú no sabes cómo va a acabar el libro de tu vida.
Yo quisiera saber qué va a pasar mañana, a eso me refiero. Yo quisiera saber qué va a pasar la próxima semana. Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero decido confiar en Dios. Yo decido confiar en ese autor de ese libro. Yo no sé lo que va a pasar en los siguientes capítulos de mi vida. Yo no sé lo que venga mañana más tarde, pero yo puedo decidir confiar en Dios. Yo puedo decidir confiar en ese autor del libro de mi vida. Tú puedes confiar en Jesús en la etapa en la que tú estés, iglesia. Suelta tus redes. Estos pescadores, Pedro, estaban aferrados a unas redes. Versos anteriores, 2 versos antes, dice que estaban lavando las redes. Habían terminado la noche de intentar hacer las cosas sin filtro. Y ahora se habían aferrado a las redes, dice que la estaban lavando. Dice que no querían soltarse. Es tiempo de soltar tus redes. Es tiempo de soltar eso que tal vez tú has confiado que puede dar resultado y ponerlo en las manos de Dios. Es el tiempo, iglesia. Me encanta porque el rey David, un hombre que confió en Dios, un hombre que vivió victorias y derrotas, un hombre que caminó en la cima, pero también caminó en el valle, hombre que atravesó noches muy oscuras, escribe esto en el Salmo 20, capítulo 7 y 8. Va a salir en la pantalla. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor. Ellos son vencidos y caen, pero los que confían en el nombre de Dios, nos erguimos y de pie permanecemos. En esa época se hablaba de corceles, en esa época se hablaba de caballos. He visto todos esos caballos, he visto esos corceles, decía el rey David, pero todos han caído porque ellos estaban poniendo sus fuerzas en esos caballos de guerra, en esos ejércitos de guerra, en esos corceles. Hoy día, en nuestra perspectiva, hoy día en nuestra cultura, sería ¿dónde estás poniendo tu confianza? Tú estás poniendo tu confianza tal vez en tu experiencia, tú estás poniendo tu confianza en tus fuerzas, tú estás depositando tu confianza en tu cuenta bancaria, tú estás depositando tu confianza en alguien. La palabra de Dios dice: no pongas tu confianza ni en este gobierno, pon tu confianza en el nombre de Dios, porque cuando todo falle es lo único que te va a mantener de pie. El rey David decía: yo he visto caer a todos aquellos que confiaban en esos carros de guerra, que confiaban en eso material, que confiaban en esos tesoros de la tierra. Los he visto caer, pero los que confiamos en el nombre de Dios, permanecemos. Es una promesa de parte de Dios. Cuando todo pueda fallar, cuando todo no vaya bien, el nombre de Jesús permanece. El nombre de Jesús permanece, iglesia. Me quedan unos minutos, pero quiero cerrar con unos principios, regresando a las redes. Pedro decidió confiar en Jesús. Y aquí hay algo chiquito nomás. Cuando dice en el verso 6, así lo hicieron. Agarra esto porque yo sé que esto es para alguien aquí. Pedro decidió confiar en Dios. Esa conversación en el verso 5 es entre Dios y Pedro. Es entre tú y Dios. Él te está diciendo: confía en mí. Jesús me está diciendo a mí: confía en mí. Eso se lo dijo a Pedro. Pero ¿sabes lo que pasó? Y este es el principio. Eso impactó al resto, porque dice en plural: así lo hicieron. Y si sigues la historia, dice que 2 barcas fueron, muchas personas fueron a recoger los pescados. Dice que las barcas estaban tan llenas que se hundían. El principio es ese: cuando usted decide confiar en Dios, su familia es impactada.
Cuando usted decide confiar en Dios, su familia es bendecida. Pedro decidió confiar en Dios, pero impactó a todos los que estaban alrededor. Pedro decidió confiar en Dios, pero todos los que estaban con él fueron bendecidos. Cuando usted decide confiar en Dios, iglesia, tú vas a impactar el lugar donde estás. Tú vas a impactar tu casa, tú vas a impactar tu comunidad, tú vas a impactar tu vecindario, tú vas a impactar tu trabajo, tú vas a impactar inclusive la iglesia. Cuando usted decide confiar en Dios, todos fueron impactados. Pedro no se llevó todos los pescados él solo. Así lo hicieron, dice la palabra. Vinieron varios en ese momento a recoger el fruto de un hombre, de una mujer que decidió confiar en Dios. Tú puedes ser ese hombre, esa mujer en tu casa el día de hoy. Tú puedes ser ese hombre, esa mujer que está llamado a pararse y confiar en Dios para que tus hijos sean impactados, para que tu matrimonio sea impactado, para que tus nietos, si hay aquí alguien que tiene nietos, sea impactado. Tú te puedes parar firme y confiar en Dios, porque tu casa va a ser bendecida. ¿Qué es confiar en Jesús, iglesia? ¿Qué es confiar en Jesús? ¿Qué es este filtro? Quiero explicártelo rápidamente de esta manera. Hay una gran diferencia, familia, en saber de Dios, creer en Dios y confiar en Dios. No sé si tú lo habías visto de esa manera o nunca lo habías escuchado, pero hay una gran diferencia. Este mundo está lleno de personas que saben de Dios. Te doy un ejemplo. Los ateos, las personas que no creen, los ateos, saben más de Dios que yo. Te lo puedo asegurar. He conversado con personas ateas y saben mucho más de Dios que yo. Ellos saben de Dios, pero no creen en Dios. Después está aquellos que creemos en Dios. Creemos en Dios. Tú crees en Dios. Yo sé que crees en Dios. Yo creo en Dios. Pero hay otra diferencia con los que creen y los que confían. Me encanta siempre decir a los líderes, Jesús vino a esta tierra en su ministerio, se pasó invitando a la gente a que lo siga. Ese fue el ministerio del Señor Jesús. Sígueme. Sígueme. Él quería levantar seguidores. Él quería levantar discípulos. Tú no puedes seguir si no confías. Tú no puedes seguir a alguien si no confías en él. Una cosa es creer, otra cosa es confiar. El creyente cree, el seguidor confía. El seguidor confía. Me encanta cuando hablamos de diezmos y ofrendas. Yo sé que todos aquí creen que Dios es el dueño del oro y de la plata. Yo lo creo. Él es el dueño del oro y de la plata de este mundo. Ahora, ¿tú confías tu oro y tu plata en las manos de Dios? Hay una gran diferencia en creer y en confiar. Dios te está llamando a confiar el día de hoy en Él. Dios te está llamando a confiar. Hace mucho tiempo aprendí esto, iglesia. El que cree en Jesús, lo dice su palabra. El que cree en Jesús tiene una eternidad. Amén. El que cree en Jesús es el único camino para la eternidad. Para ser salvo es Jesucristo y su gracia. El que cree en Jesús tiene una eternidad. El que confía en Jesús la está viviendo. Lo voy a volver a repetir, porque esto cambió mi vida por completo. El que cree en Jesucristo tiene la eternidad. El que confía en Él la está viviendo. La está viviendo. El reino de los cielos no es esa eternidad que algunos creen. El reino de los cielos es la manera de vivir para nosotros aquí. Tú puedes confiar en Dios. Cierro con esto, iglesia. Pero yo quiero que te lleves eso a casa. Dios te está llevando a más. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que tú puedas cerrar tus ojos
y seguir avanzando y seguir creyendo porque Él está de tu mano. Él te tiene la mano, tú puedes avanzar, pero tienes que confiar. Tú tienes que confiar, iglesia. Cierro con esto el verso 11, por favor. La misma historia, solo que unos versos más abajo. Dice, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. La historia pasó así. Recibieron muchos pescados, confiaron en la palabra de Dios. Pedro dijo, no sé lo que va a pasar, tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas, no sé si va a dar resultado lo que me estás diciendo, Jesús, mi Dios, Maestro, no lo sé, pero decido confiar. Voy a hacer lo que tu palabra me dice, porque dice la palabra, valga la redundancia, en tu palabra confiaré, en tu palabra voy a echar las redes. Y hizo lo que el Señor le dijo. La bendición fue tan grande que impactó al resto. Te estoy dando los principios de la prédica. Impactó al resto y él se encontró cara a cara con Jesús después de que pasó esto. ¿Ok? Y ahí viene la famosa frase que todos conocemos, que Jesús le dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. De ahora en adelante serás pescador de hombres. Iglesia, si yo te soy sincero, no es fácil confiar en Dios. Pastor, ¿está diciendo eso usted? Soy bien sincero. Pero así con esa sinceridad, quiero que agarres esto. El 100% de las veces que yo he decidido confiar en Dios y me ha costado, y he decidido confiar en Dios con mi esposa, y he decidido confiar en Dios, el 100% de las veces Dios no me ha fallado. Así como soy sincero y te digo, ¿es difícil confiar en Dios? Sí, pero todas las veces que he decidido confiar en Dios, Él no me ha fallado. Todas las veces que yo he decidido confiar en Dios, o la mayoría de veces, no he recibido lo que yo quiero. Y quiero que te lleves eso a casa. No he recibido lo que yo quiero, pero siempre he recibido lo que yo necesito. Pedro, vamos a hacer esto más práctico. Dile al que está a tu costado, no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. No es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Me encanta este pasaje, como dije, el famoso pasaje de la palabra de Dios. Yo te voy a hacer pescador de hombres, le dijo a Simón. Yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué es lo que quería Simón al comienzo de esa madrugada? Pescados. Él quería pescados, pero tuvo un encuentro con Dios y no recibió lo que él necesitaba. No recibió lo que él quería, recibió lo que él necesitaba. Él quería pescados, pero recibió propósito. Él quería pescados, pero recibió identidad. Él quería algo, pero recibió llamado. No es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas de parte de Dios. Y Él lo sabe mejor que tú. Cuando tú confías en Jesús, vas a encontrar lo que tú necesitas. Cuando tú confías en Jesús, vas a encontrar identidad, vas a encontrar propósito. Tal vez tú no querías eso, pero eso es lo que necesitabas. Pedro quería algo, pero Dios sabía lo que él necesitaba. Y eso es lo que pasó en esa playa, en ese momento. Confiar en Jesús trae resultados sorprendentes, iglesia. Confiar en Jesús trae resultados inimaginables. Y quiero que te lleves esto a casa el día de hoy. Por eso me encanta esta historia. Agárralo y llévatelo, porque esta palabra es para ti. Esta impartición de parte de Dios es para ti.
¿Sabes dónde? ¿Cómo pasó esto? ¿En dónde dio lugar todo esto? En un momento lleno de angustia. No he pescado nada. No he hecho nada. Me he esforzado. Estoy angustiado. Pedro estaba angustiado. Estaba frustrado. Había mucha angustia en ese momento. En ese escenario pasó este milagro. Este milagro sucedió después de una noche muy oscura. Ellos habían pescado toda una noche. La noche siempre en la palabra de Dios es los momentos más difíciles de tu vida. Siempre. La noche en la palabra de Dios es la angustia más difícil que tú puedes estar pasando. La noche en la palabra de Dios, esa herida abierta, ese dolor. Hemos tratado toda la noche. En medio de esa noche sucedió un milagro. En medio de esa noche, iglesia, tal vez tú estás atravesando un tiempo difícil ahora. Tal vez tú estás lidiando con angustia, con depresión, con desesperación. Tal vez hoy día tú ya perdiste toda esperanza. Déjame decirte algo. El milagro más grande de Dios sucedió en medio de un lugar de desesperanza. Ya se había perdido toda esperanza. Si tú te sientes identificado, déjame decirte algo. Es el territorio, es el escenario perfecto para que Dios provea. No lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. La noche oscura, esa noche oscura, es hermosa la palabra de Dios, porque todo esto que ocurrió con Pedro, esa frustración, pasó en la noche. Pero ¿sabes cuándo llegó Cristo? En la mañana. Él rompió en ese momento con la noche. Él llegó para cambiar las cosas, ya no a tu manera, ahora es a mi manera. Tú puedes confiar en mí, le dijo Jesús a Pedro. Hazlo como yo te digo. Pero maestro, he pasado una noche de desesperación, de frustración, de engaños, de heridas, de maltratos. Tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar en Dios, iglesia. La noche más difícil terminó en la provisión perfecta de parte de Dios. La noche más difícil terminó en la provisión perfecta de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre decidió confiar. Un hombre decidió confiar en la palabra de Cristo.